Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy les voy a presentar un ejercicio de sistemas de nivel. En este ejercicio tenemos un caudal QI de entrada que ingresa por una tubería con una electroválvula lineal de constante KB y también hay un caudal QP que es una perturbación del sistema. Dicho tanque tiene una capacidad C y el fluido tiene un peso específico ρ. También tiene un caudal de salida Q0 o QO, mejor dicho, que sale a través de una válvula con una resistencia hidráulica R. La altura del nivel del líquido es H y además hay un pistón cuya área es AP y tiene una masa M y un rozamiento B contra las paredes del tanque. Dicho pistón está anexado a un resorte de constante elástica K y se desplaza en esta dirección como I. Este mismo desplazamiento I va al cursor de un potenciómetro de constante Kp e ingresa a un amplificador diferencial con ganancia A, en el cual se le resta en el cual BP, digamos, la tensión del potenciómetro se resta a una tensión de referencia BR y se reinyecta a el KB, a la electroválvula, digamos. Se pide hallar la función de transferencia H sobre BR y H sobre QP, es decir, la altura del tanque sobre la tensión de referencia y la altura del tanque sobre el caudal de perturbación. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es, sin contemplar la realimentación, dibujar un diagrama equivalente eléctrico de la planta y obtener la función transferencia de la misma para luego introducirla en un diagrama en bloques y obtener las funciones transferencias completas que se nos piden del sistema. Bueno, fíjense que en este caso la cadena de realimentación está compuesta por el potenciómetro de constante Kp que sensa el desplazamiento I, también el amplificador diferencial, que sensa la tensión BP del potenciómetro a una tensión de referencia, y por último, por la electroválvula lineal de constante KB que haría las veces de actuador para generar un caudal en función de la tensión de salida del amplificador diferencial. Así que bueno, desestimando por el momento esos tres elementos, podemos empezar a plantear el circuito eléctrico de nuestro sistema. Bueno, entonces como siempre que planteamos los sistemas equivalentes eléctricos, lo que vamos a hacer es empezar por plantear los nodos de la planta. En primer lugar, por la parte del sistema de nivel solo tenemos un tanque, con lo cual el único nodo que hay será nuestra altura H, de la cual irán colgados el capacitor C, es decir, la capacidad del tanque C, que siempre vimos que va a la referencia, y por otra parte tendremos la resistencia R, por la cual circula el caudal QO, que también va a la referencia, puesto que su salida se encuentra directamente colocada en el ambiente. O sea, aquí tendremos C y aquí tendremos R. Luego tendremos por otra parte la parte del sistema mecánico traslacional de la salida, en la cual tendremos colgada la masa, que también vimos que va siempre a la referencia, la masa M. Tendremos el rozamiento B, que obra entre el desplazamiento Y y las paredes del tanque, que son consideradas una referencia, con lo cual también tendremos el rozamiento B colocado así, de esta manera. Por último tendremos el resorte de constante elástica K, la constante elástica K, mejor dicho, que se encuentra entre la masa y un empotramiento de referencia, con lo cual se encuentra conectado de esta manera la constante elástica K. Bien, luego tendremos que empezar a colocar los generadores de nuestro sistema. Tendremos en primer lugar el generador QI y el generador QP de caudal, los cuales contribuyen a hacer crecer el nivel del tanque, con lo cual irán en esta manera hacia arriba, contribuyendo a el crecimiento de la altura H. QP, QI. Luego tendremos una fuerza que será la que provoque el desplazamiento I, producto del nivel del líquido, de la acción del nivel del líquido sobre el pistón. Entonces aquí tendremos una fuerza
que será la que provoque el desplazamiento del sistema mecánico. Y por último, tendremos el efecto de carga que representa toda la parte mecánica en el sistema hidráulico. Es decir, no es lo mismo que acá haya una masa chica o un rozamiento chico que un rozamiento grande de diferentes características del sistema mecánico, ¿no? Esto va a representar un efecto de carga en el sistema hidráulico o de nivel, y esto se va a representar como un generador hacia abajo, al cual vamos a llamar Q1, le voy a poner. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a tratar de derivar las expresiones que vinculan a la parte mecánica con la parte de nivel. Bueno, fíjense que si nosotros quisiéramos calcular la presión en el fondo del tanque, deberíamos obtener la fuerza que genera la columna de nivel de líquido sobre el fondo del mismo, y la tendríamos que dividir por el área del mismo. Bueno, entonces tendríamos que la presión sería igual a la fuerza o el peso del líquido, la fuerza peso que ejerce la columna de nivel de líquido sobre el área del tanque. La fuerza peso generada por esta columna de líquido vendrá dada por el volumen del líquido, es decir, la altura, que está en metros, por el área del tanque, que está en metros cuadrados, por el peso específico del líquido que hay en el tanque. El peso específico ρ, que viene dado en Newton sobre metro cúbico. Y esto tendría que ir dividido por el área del tanque, que bueno, está en metros cuadrados, ¿no? Entonces ahora, si simplificamos el área del tanque, tendremos que la presión en el fondo del tanque será igual a la altura por el peso específico. Bien, si ahora quisiéramos calcular la fuerza aplicada sobre el pistón, tendríamos que la misma sería igual a la presión que se encuentra ejercida sobre la superficie del mismo por el área del pistón. De esta manera tendremos que F sería igual a H por ρ por el área del pistón. O lo que es lo mismo decir, es igual a P por el área del pistón. Entonces ahora ya con esto tenemos la primera expresión para vincular las dos partes del sistema. Bueno, después vamos a tener que evaluar como en todos los casos que hay conversiones entre tipos de sistemas o tipos de movimiento, tenemos que calcular la conservación de la potencia. Entonces en este caso tendríamos que el caudal Q1 por la presión es igual a la fuerza por la velocidad, es decir, F por I punto. ¿Y por qué acá puse caudal 1 por presión y no por altura? Bueno, si nosotros vamos a asumir que estamos utilizando un caudal volumétrico en metros cúbicos sobre segundo, para que multiplicándonos nos dé watt, tiene que ser por presión y no por altura, es decir, tiene que ser por newton sobre metro cuadrado. De esta manera se va con y nos quedaría, esta es la unidad de acá, y nos quedaría newton por metro sobre segundo, que es igual a watt. Si usáramos la altura acá y un caudal volumétrico en metros cúbicos sobre segundo, no nos daría, o sea, tenemos que utilizar la presión. Bien, ¿qué presión es esta? Ahí, la misma que habíamos obtenido acá, es decir, H por ρ, con lo cual tendremos que Q1 por H por ρ será igual a F por I punto. Y esta será la expresión 2, la expresión de la conservación de la potencia. Con lo cual, por último, si introducimos la expresión 1 de la fuerza dentro de la expresión 2, tendremos que Q1 por H por ρ es igual a la presión, vamos a usar la altura ya directamente, así podemos simplificar, con lo cual tendremos que esto será igual a H por ρ por el área del pistón por I punto. Con lo cual, simplificando H por ρ y H por ρ, tendremos que Q1 será igual a el área del pistón por I punto. Y esta será la expresión 3, que tiene sentido porque si esto es en metros cúbicos sobre segundo, esto es en metros cuadrados y esto es en metros por segundo, con lo cual hay consistencia de unidades.
Bueno, entonces ahora con lo que tenemos que seguir es con el planteo de los nodos, una vez que ya tenemos las tres expresiones que vinculan las dos partes del sistema. Bueno, entonces ahora vamos a plantear las ecuaciones de los nodos. Primero vamos a plantear la del nodo del sistema de nivel, del nodo H. Entonces la expresión de este nodo es QI más QP menos Q1, es decir, los generadores entrantes QI y QP van sumando y Q1 va restando. Esto es igual a la altura por la admitancia, que sería SC más 1 sobre R. Y esta la vamos a llamar 4. Y después vamos a plantear el nodo I. Entonces aquí vamos a tener que F es igual a I por S cuadrado M más SB más K. Ya lo planteé en Laplace. Y esta la vamos a llamar 5. Entonces ahora con estas 5 expresiones, juntándolas, vamos a poder obtener una función transferencia, que es con lo que vamos a seguir. Bueno, entonces aquí yo ya tengo las expresiones que obtuvimos y ahora vamos a trabajar un poco con las mismas para obtener la función transferencia de la planta. Antes que nada, fíjense que lo que nosotros queremos hacer es obtener un bloque que al mismo ingrese QI sumando con QP, también sumando, y queremos obtener la función transferencia del bloque que vaya a la salida de esa suma, la cual vamos a llamar G1, y obtener como resultado el nivel H. Con lo cual nosotros queremos obtener la función transferencia G1 igual a H sobre QI más QP, es decir, la suma de los dos caudales. Bueno, entonces para ello vamos a empezar a trabajar la expresión 4. Entonces tendremos que de 4 vamos a despejar QI más QP. Entonces vamos a tener que QI más QP va a ser igual a H por SC más 1 sobre R más Q1. Entonces ahora tenemos que obtener Q1. Q1 ya lo tenemos en 3. Entonces de 3 vamos a pasar a Laplace. Tendremos que Q1 será igual a S por I por AP, el área del pistón. Entonces ahora tenemos que obtener I. Y está en la expresión 5. Entonces tendremos que D5 despejando Y será igual a F sobre S cuadrado M más SB más K. Y luego reemplazamos F, que está expresada en 1 en función de la altura. Con lo cual tendremos que I será igual a H por ρ por el área del pistón dividido S cuadrado M más SB más K. Aquí ya tendremos la expresión de I. Si ahora reemplazamos I en esta expresión, tendremos que el caudal Q1 será igual a S por AP al cuadrado por ρ por H dividido S al cuadrado M más SB más K. Y si ahora reemplazamos Q1 aquí, tendremos que QI más QP será igual a H por SC más 1 sobre R más H por AP al cuadrado ρ S sobre S cuadrado M más SB más K. Si ahora sacamos denominador común y sumamos los dos términos, tendremos que QI más QP será igual a H por SC más 1 sobre R, que multiplica S cuadrado M más SB más K, y a esto se le suma AP al cuadrado por ρ por S, y todo esto va dividido por S cuadrado M más SB más K.
De aquí ya podemos obtener la función transferencia esta, h sobre qi más qp, con lo cual tendremos que h sobre qi más qp será igual a s cuadrado m más sb más k dividido sc más 1 sobre r multiplicado por s cuadrado m más sb más k, y a esto se le suma s por ap al cuadrado por ρ. Y esto era la función transferencia que queríamos obtener. Bueno, entonces ahora a partir de la función transferencia que obtuvimos vamos a empezar a dibujar el diagrama en bloques. Bien, en primer lugar tendremos la tensión de referencia BR, que es la referencia de nuestro sistema, que va a entrar sumando a un sumador al cual se le va a restar. Aquí va a entrar restando BP, que después veremos cómo lo armamos. Y a la salida vamos a tener una ganancia A propia del amplificador diferencial este. Aquí vamos a tener BB y luego tendremos un bloque con la constante de la válvula KB. De aquí, finalmente, tendremos el caudal QI, al cual se le va a sumar la perturbación QP, y aquí irá esta función transferencia que habíamos obtenido, es decir, tendremos s cuadrado m más sb más k dividido sc más 1 sobre r multiplicado por s cuadrado m más sb más k, a lo cual se le suma s por ap al cuadrado por ρ. Este bloque era la función transferencia de la planta que habíamos obtenido, y de aquí va a salir la altura h. Entonces, nuestra salida, por lo que se nos pide en la función transferencia, es la altura h. Se nos pide la función de transferencia es h, y en este sistema la salida que vamos a considerar es el nivel del tanque. En general, siempre en el sistema de nivel, las salidas suelen ser las alturas. En este caso también tenemos una masa moviéndose y un desplazamiento, pero en este caso no es la salida de nuestro sistema esto. Simplemente utilizamos este desplazamiento como forma de medir el nivel del tanque. Digamos, hay un vínculo entre la altura y entre la altura del tanque y el desplazamiento I, que nos permite tomar una medición que está vinculada a la altura del tanque mediante una función transferencia que tendremos que obtener ahora, ¿no? Porque lo que censa el potenciómetro en definitiva es el desplazamiento I y no la altura h. Entonces, para obtener esa expresión vamos a trabajar la expresión 5, con lo cual tendremos que I, cosa que ya habíamos hecho en el paso anterior, tenemos que I es igual a F sobre S cuadrado M más SB más K. Y si ahora introducimos la expresión 1 en F, tendremos que I es igual a H por ρ por AP dividido S cuadrado M más SB más K, con lo cual I es igual a H multiplicado por una función de transferencia que será ρ por AP dividido S cuadrado M más SB más K. Esta es la función de transferencia que vincula el desplazamiento I con la altura. Entonces aquí tendremos un bloque que tendrá esta función de transferencia, es decir, ρ por AP dividido S cuadrado M más SB más K. Entonces, este es el bloque que vincula al desplazamiento I con H. Aquí tendremos el desplazamiento I, que luego irá multiplicado por la constante del potenciómetro Kp para convertirse en la tensión Bp, con lo cual ya tendremos finalmente armado el diagrama en bloques. Bueno, con lo que vamos a seguir es con la obtención de la función transferencia, las dos funciones de transferencia a partir de este diagrama en bloques que armamos. Bueno, entonces acá yo ya tengo dibujado el diagrama en bloques. Lo que tenemos que hacer ahora es obtener las funciones transferencia. Bueno, habíamos visto que en los casos que tenemos múltiples entradas o múltiples salidas, los sistemas MIMO en general,
siempre que nos pidan varias transferencias, como es en este caso, es decir, tenemos que buscar h sobre br y h sobre qp, es conveniente usar Mason, ya que nos ahorra bastante trabajo. Así que bueno, vamos a plantear el diagrama de flujo de Mason y tenemos nodo br que irá multiplicado por 1, entrará a un punto de suma, aquí va a venir restando la realimentación, luego tenemos una ganancia que es A por KB, y en este punto tenemos QI, y aquí ingresa sumando QP multiplicado por 1, y luego tendremos esta ganancia de aquí, es decir, G1, esto será, este lo llamamos G1 para no escribir todo, y aquí tendremos el H, este será el nodo H, aquí tendremos un 1, y luego vendrá por aquí abajo, desde aquí para acá, la realimentación, ya junto los dos bloques en 1, y esto es KP por ρ por AP sobre S cuadrado M más SB más K. Bueno, con esto ya tenemos el diagrama de flujo de señal. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar los lazos y los caminos directos para cada una de las transferencias. Fíjense que en este caso es bastante sencillo, hay un único lazo, el único lazo es este de aquí, acá vamos a llamar lazo 1, entonces el lazo 1 es igual a por KB, por, ya pongo esto de aquí abajo, por KP, perdón, esto es negativo, ¿no? Esto de acá es negativo, viene restando, me olvidé. Entonces tenemos que esto va a ser igual a menos A por KB por KP por ρ por área del pistón dividido S cuadrado M más SB más K. Y esto va a estar multiplicado por G1, que es S cuadrado M más SB más K dividido SC más 1 sobre R por S cuadrado M más SB más K más S por área del pistón al cuadrado por ρ. Esto se simplifica con esto, entonces tendremos que lazo 1 es igual a menos A KB, KP, ρ, AP dividido SC más 1 sobre R multiplicado por S cuadrado M más SB más K más SAP cuadrado por ρ. Y el delta será igual a 1 menos el lazo 1, lo que es igual a decir, esto es igual a 1 más A por KB, KP, ρ, AP dividido SC más 1 sobre R y multiplica S cuadrado M más SB más K más SAP al cuadrado por ρ. Aquí ya tenemos el delta. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar los caminos directos de BRH y de QPH. En este caso también es bastante fácil. Si vemos el camino directo, el único que hay de BRH es este que marco en verde, este que viene por acá, acá y acá. Es decir, el camino 1 es igual a por KB por G1, que es esto que hay, que esto que habíamos marcado, es decir, por S cuadrado M más SB más K dividido SC más 1 sobre R por S cuadrado M más SB más K más S por AP al cuadrado por ρ. Y no hay lazos disjuntos porque el único lazo que hay es L1, entonces podemos ya obtener directamente H sobre BR. H sobre BR es igual a C1 por 1 menos delta. Es decir, es igual a por KB por S cuadrado
M más SB más K dividido SC más 1 sobre R por S cuadrado M más SB más K más SAP cuadrado ρ, y esto lo voy a hacer multiplicado por 1 sobre 1 más A por KB, KP, ρ AP dividido SC más 1 sobre R por S cuadrado M más SB más K más SAP cuadrado por ρ. Bueno, esto viene hasta acá. Y acá, si yo pongo paréntesis, fíjense que si hago la distributiva de los denominadores, esto de aquí se simplificaría, o sea, todo el denominador, se simplificaría con todo este denominador. Es decir, esto nos quedaría como que h sobre br es igual a por kb por s cuadrado m más sb más k dividido por sc más 1 sobre r multiplicado por s cuadrado m más sb más k más sap cuadrado ρ más a por kb, kp, ρ y ap. Entonces aquí ya tenemos la primera función transferencia que se nos pedía. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular la otra función transferencia, h sobre qp. Yo acá ya borré el diagrama en bloques para tener un poco de espacio. Fíjense que para calcular h sobre qp tenemos que sacar el único camino directo que hay en este caso entre qp y h, que es este que está marcado en azul. Este lo vamos a llamar camino 2, y el camino 2 no tiene ningún lazo disjunto porque toca al único lazo del sistema, que es L1. Entonces tendremos que el camino 2 es igual a directamente 1 por G1 por 1, es decir, es igual a G1, que lo tengo anotado aquí arriba. Entonces el camino 2 sería igual a S cuadrado M más SB más K dividido SC más 1 sobre R, que multiplica S cuadrado M más SB más K más SAP cuadrado ρ. Entonces este es el camino directo 2. Con lo cual, ahora para sacar la función transferencia h sobre qp, lo que tenemos que hacer es el camino 2 sobre delta. Con lo cual este es igual a s cuadrado m más sb más k dividido sc más 1 sobre r multiplicado por s cuadrado m más sb más k sumado a sap cuadrado ρ, y esto multiplicado por 1 sobre 1 más a kb, kp, ρ, ap, esto dividido por sc más 1 sobre r multiplicado por s cuadrado m más sb más k más sap cuadrado por ρ. Entonces, operando los dos denominadores, llegamos finalmente a que h sobre qp es igual a s cuadrado m más sb más k sobre sc más 1 sobre r por s cuadrado m más sb más k más s por ap cuadrado ρ más a por kb por kp por ρ por el área del pistón. Entonces, finalmente aquí tenemos la otra función transferencia que se pedía. Bueno, entonces aquí yo me traje las funciones transferencia que obtuvimos y el diagrama en bloques del sistema.
quería hacer un comentario y es que anteriormente cuando calculamos estas transferencias mediante el método de Mason cometimos un error. Y ese error es que no contemplamos que el sistema, al tener múltiples entradas, se va a convertir en un sistema incremental. Es decir, todas estas variables se van a convertir en variaciones, en deltas. Ese error es bastante propio de utilizar el método de Mason. A veces uno pierde de vista este hecho, cosa que no sucede si usamos el diagrama en bloques. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede si usamos el diagrama en bloques? Porque si hubiésemos usado el diagrama en bloques para obtener la función transferencia, nos hubiéramos dado cuenta que para obtener, por ejemplo, en este caso, delta H sobre delta BR, deberíamos haber anulado las variaciones de QP. Es decir, deberíamos haber hecho esto igual a 0. Análogamente, si hubiésemos querido obtener la función transferencia delta H sobre delta QP, deberíamos haber hecho a delta BR igual a 0. Así que bueno, eso digamos queda más de manifiesto al usar el diagrama en bloques. Hay que tener precaución de cuando se usa Mason contemplar ese fenómeno también. Es decir, todo esto se va a convertir en funciones transferencia en términos de deltas. En este caso tendremos que será delta QP igual a 0, es decir, las variaciones del caudal de perturbación se anularán y la función transferencia se evaluará en un punto de operación de BR0, QP0. De la misma manera, aquí va a suceder algo similar y tendremos que delta BR será igual a 0 y esto se evaluará en un punto de operación BR0, QP0. Bien, habiendo dicho esto, ténganlo en cuenta y tengan cuidado siempre que usan Mason de acordarse de que en los sistemas con múltiples entradas hay que convertirlos en incrementales para calcular las funciones de transferencia. Así que bueno, ahora vamos a seguir con una pequeña evaluación de los efectos de la perturbación en nuestras salidas. Bien, vamos a analizar el efecto considerando que delta QP es una función de tipo escalón, es decir, tendremos que esto será igual a a QP0 sobre S. Las perturbaciones obviamente no siempre tienen que ser escalones, en general de hecho no lo son. Fíjense que nuestro sistema es un tanque. Si ese tanque estuviera colocado a la intemperie, una perturbación podría ser la lluvia, por ejemplo, y obviamente la lluvia no tiene forma de escalón. Pero bueno, para el análisis que nosotros queremos hacer, nos va a servir considerar una función elemental como puede ser un escalón. Así que bueno, lo que vamos a hacer es ahora calcular el valor final de la altura, es decir, delta H, debido a el caudal de perturbación, es decir, delta H QP en el infinito. Para ello vamos a aplicar el teorema de valor final, es decir, el límite de S tendiendo a 0 de S por S cuadrado M más SB más K, todo esto dividido por SC más 1 sobre R por S cuadrado M más SB más K, sumado S por AP al cuadrado ρ más A KB, KP, ρ, AP, y esto va a estar multiplicado por la excitación que va a ser QP0 sobre S. Esta S se va a simplificar con esta S y finalmente tendremos que delta H debido al caudal de perturbación en el infinito será igual a K sobre R más A por KB por KP por ρ por AP. Y esta será la variación de la altura debido al caudal de perturbación. Fíjense ustedes ahora lo siguiente. Yo quiero que las variaciones de la altura debido a la perturbación sean las mínimas posibles. O sea, yo quiero que lo único que influencie el nivel de la altura del tanque, que es la variable que quiero controlar, sea la tensión de referencia delta BR. Es decir, esto es lo único que quiero que tenga influencia en la variación de la altura del tanque. Entonces, fíjense que si yo aumento la ganancia del lazo, si incremento la ganancia A, esto va a disminuir. Es decir que una de las ventajas de la realimentación y que puedo controlar mediante la ganancia del lazo de realimentación es que hago que mi sistema se vuelva tolerante a las perturbaciones, es decir, minimizo los efectos
de las perturbaciones externas sobre la variable que quiero controlar. Así que bueno, esa es una de las ventajas, ténganlo en cuenta. Y bueno, con esto terminamos todo lo que es la parte del análisis de la función de transferencia y vamos a seguir con la parte de variables de estado. Bueno, entonces ahora vamos a arrancar con la parte 2 de este ejercicio. En la parte 2 se nos pide, desconectando la realimentación y considerando el caudal QI y el caudal QP como entradas y la altura o el nivel H y el desplazamiento Y como salidas, seleccionar un conjunto de variables de estado físicas y obtener las matrices A, B, C y D de la planta. Bueno, recordamos nuevamente que para el caso que haya que calcular variables de estado o digamos, establecer un modelo de estado, siempre lo primero que hay que hacer es remover la realimentación propia del control clásico y el modelo de estado se hace solo de la planta. Con lo cual, en este caso, lo que vamos a borrar es el potenciómetro Kp, que es el desplazamiento Y. También vamos a borrar el amplificador diferencial y vamos a borrar este hilo que lo une con la electroválvula. Entonces aquí ya, en definitiva, tendríamos solamente el caudal KI y el caudal KP como entradas. Aquí también tenemos el circuito. Fíjense que el circuito equivalente es consistente con lo que habíamos planteado anteriormente para la planta, es decir, este circuito que tenemos aquí representa el circuito, el esquemático del sistema de nivel y mecánico traslacional sin la realimentación. Entonces, bien, también aquí tenemos las expresiones que vinculan a las dos partes del sistema que habíamos obtenido previamente. Y ahora lo que vamos a plantear son las ecuaciones de los nodos H e I, las ecuaciones diferenciales de dichos nodos para poder seguir avanzando con el desarrollo de las variables de estado. Entonces, bien, vamos a plantear en primer lugar el nodo H. Aquí tenemos que QI más QP menos Q1, este es Q1, perdón, aquí, menos Q1 es igual a H punto por C más 1 sobre R por H. Luego planteamos el nodo Y, el cual será F igual a Y punto punto por M más Y punto por B más K. Bueno, entonces con estas dos expresiones y las expresiones de arriba ya podemos desarrollar las variables de estado. Pero primero vamos a definir cuáles son nuestras variables de estado, nuestras entradas y nuestras salidas, que bueno, eso ya queda por el enunciado, pero las vamos a nombrar con la nomenclatura de las variables de estado. Así que bueno, tenemos en primer lugar U1 va a ser igual a el caudal de entrada QI. U2 va a ser igual a el caudal de perturbación QP. Estas son las únicas dos entradas. Luego tendremos las variables de estado. Fíjense, en este caso tendremos un sistema de nivel y en los sistemas de nivel las variables de estado físicas a elegir son las alturas en las capacidades. En este caso siempre son las alturas en las capacidades. Entonces en este caso la única altura en una capacidad que tenemos es H en la capacidad C. Con lo cual X1 será igual a H. Luego tendremos la parte del sistema mecánico traslacional. Es decir, tendremos en primer lugar las velocidades en las masas, es decir, I punto por la masa m, es decir, x2 será I punto por la masa m, o mejor dicho, vamos a hacer que esta sea x3. X3 será igual a I punto. Y luego tendremos el desplazamiento en las constantes elásticas. Con lo cual tendremos por la constante elástica K el desplazamiento I. Entonces X2 será igual a I. Luego tendremos las salidas. Las salidas en este caso son H e I. Con lo cual I1 será igual a H e I2 será igual a I. Y esta es la definición de las variables de estado. Bien, ahora vamos en las expresiones estas de aquí, a reemplazar por la nomenclatura de las variables de estado.
Con lo cual, en la de arriba tendremos que U1 más U2 menos Q1. ¿Qué es Q1? Está aquí en la expresión 3. Es AP por I punto. Entonces será AP por I punto. ¿Qué es I punto? Vemos aquí I punto es X3. Entonces tendremos menos AP por X3. Y esto será igual a H punto, que es X1 punto, X1 punto, por C, más 1 sobre R por X1. Entonces de esta expresión ya podemos despejar X1 punto. Entonces, vamos a seguir con esto. Tendremos que U1 más U2 menos AP por X3 menos 1 sobre R por X1 es igual a X1 punto por C. Y despejando el C, tendremos que X1 punto es igual a 1 sobre C por U1 más 1 sobre C por U2 menos AP sobre C por X3 menos 1 sobre RC por X1. De esta manera, X1 punto ya nos queda expresado en términos de las entradas y de otras variables de estado sin derivar. Ahora vamos a trabajar esta expresión de aquí abajo. Con lo cual, primero vamos a reemplazar f por la expresión 1, con lo cual nos va a quedar h es x1, entonces vamos a tener x1 por ρ por ap es igual a, y luego tendremos i punto punto por m, que es lo mismo que decir x3 punto. Entonces tendremos x3 punto por m más i punto por b, que es directamente x3 por b, más k, y aquí faltó la y, perdón, más k por y, que es x2. Con lo cual ya podemos proceder a despejar de aquí x3 punto. Entonces tendremos que x3 punto por m es igual a x1 por ρ por ap menos k por x2 menos b por x3. Y de aquí vamos a despejar finalmente x3 punto es igual a x1 por ρ por ap sobre m menos k sobre m por x2 menos b sobre m por x3. Con lo cual aquí tendremos ya x3 punto expresado en términos de las otras variables de estado sin derivar. Para la que nos faltaría sería x2 punto. x2 punto es directamente igual, x2 punto es igual a y punto, que es igual directamente a x3. Con lo cual ya tenemos también x2 punto, y y1 es igual a h, y1 es igual a h, que es igual a x1. Con lo cual ya tenemos la salida y1, y luego la salida y2 es igual a y solo, que es igual a x2. Con lo cual también tenemos ya la salida y2. Así que con todas estas expresiones ya tenemos las tres derivadas de las variables de estado expresadas en términos de las entradas y otras variables de estado, y lo mismo para las salidas. Entonces con eso ya podemos proceder a armar las matrices de estado. Bueno, entonces ahora yo ya me traje las ecuaciones de las variables de estado y lo que vamos a hacer es armar las matrices. Así que bueno, vamos a empezar con la matriz A, con lo cual tendremos que x1 derivado, x2 derivado, x3 derivado va a ser igual a la matriz A, que va a multiplicar a el vector de las variables de estado x1, x2, x3. Entonces aquí tendremos en x1 punto, en x1 tendremos menos 1 sobre rc. En x2 no hay nada, 0, y en x3 menos ap sobre c. Luego en x2 punto
tendremos solo x3, con lo cual tendremos 0, 0 y 1. Y finalmente en x3 punto tendremos por x1 ρ AP sobre m, tendremos por x2 menos k sobre m y por x3 menos b sobre m. A esto le vamos a sumar la matriz B, que va a multiplicar a U1 y U2, es decir, el vector de entradas. Este vector es de 2, este vector es de 2 por 1, este es de 2 por 1 y este es de 3 por 2. Recuerden que para poder multiplicar matrices, estos dos números deben ser iguales y la matriz resultante será de este por este. Es decir, será una matriz de 3 por 1, que es lo que necesitamos para que sea consistente con el vector de las variables de estado derivadas, ¿no? Entonces aquí tendremos en x1, 1 sobre c multiplicando a u1 y 1 sobre c multiplicando a u2. Luego, ni en x2 punto ni en x3 punto tenemos participación de las entradas, con lo cual aquí tendremos 0, 0, 0, 0. Bien, ahora vamos a plantear las salidas, con lo cual tendremos que el vector de salidas I1 e I2 será igual a la matriz C, que va a multiplicar a x1, x2 y x3. Y esto será, entonces, tendremos para I1 es x1 directamente, así que esto será 1, 0, 0. Y I2 es directamente x2, con lo cual tendremos 0, 1, 0. Nuevamente fíjense, esto es de 3 por 1 y esto es de 2 por 3. Este 3 coincide con este 3 de aquí, con lo cual se pueden multiplicar, y este 2 por este 1 nos da la matriz resultante, que es de 2 filas por una única columna. Por último, vamos a sumar la matriz D, que multiplica a las entradas. En este caso, las salidas no tienen participación de las entradas, con lo cual es simplemente 0, 0, 0 y 0. Nuevamente, fíjense, esto es de 2 por 1, esto es de 2 por 2, y el resultado nos termina dando por esto, que estos son iguales, se pueden multiplicar, y el resultado nos da una matriz de 2 por 1 que se puede sumar con la anterior de 2 por 1 y nos termina dando un vector de 2 por 1, como es el vector de salidas. Vamos a remarcar que esta es la matriz A, esta es la matriz B, esta es la matriz C y esta es la matriz D. Bien, eso sería todo por el tema de las variables de estado. Recordar siempre bien, hacer bien el tema de las dimensiones, sobre todo cuando son sistemas MIMO. Y bueno, esa es una regla bastante práctica para ver, digamos, que se puedan multiplicar las matrices y de qué dimensiones les va a dar el resultado, ¿no? Bueno, eso sería todo. Les dejo el diagrama en bloques para ustedes. Cualquier cosa, duda, consulta que tengan, preguntan por el campus o por mail o por la vía de contacto que ustedes prefieran. Bueno, saludos.